Bueno, gracias, Mónica. Ahora solo voy a provocar una cierta decepción después de ese currículum. Claro, porque eso fue muchos años. Ahora en 40 minutos solo nos decepcionaremos. Y después de un discurso tan ordenado, ¡bah! ¿No? Bueno, acá viene un fracaso. Voy a intentar lo siguiente. Voy a intentar esto que es una frase que en algún momento, si no lo digo, ya lo digo al principio para que sepan que se la robé a Sergio Blanco, el ser y no ser, de un concepto. Yo trabajé con él en varias obras y bueno, el concepto del ser y no ser es un concepto que tomo prestado para reflexionar sobre el origen. Y tal vez me voy a servir agua. Voy a ir muy rápido, voy a tratar de traducir una clase o dos, que son 2 días de 4 horas, a 40 minutos. Si no lo entienden, no importa porque la gente que viene las 8 horas de 2 clases tampoco entiende. O sea que ustedes ya van a salir beneficiados en economía de tiempo. No entenderán, pero gastarán menos tiempo en este problema. Yo voy a hacer todo el esfuerzo porque ustedes entiendan. Lo primero que quiero decir es, voy a intentar explicar cómo la paradoja impulsa el proceso de reconocimiento de por qué hago lo que hago, que es algo que cualquier artista se pregunta una y otra vez, porque como el arte es tan difícil, todo el tiempo nos preguntamos, ¿para qué estamos en este problema? ¿Sí? Hay muchas otras cosas, yo imagino que profesiones que uno también dice, ¿por qué hago lo que hago? Evidentemente que el teatro, o por lo menos del teatro del que yo vengo, que es en Uruguay, donde la profesionalidad es mucho más escueta, es decir, no podemos vivir de eso, le dedicamos horas fuera de otras profesiones que hacemos para vivir, la pregunta de por qué le dedico horas a esto, de lo cual no voy a vivir, no me paga una cuenta y está entre comillas la congratulación o el beneficio que me depara, es mucho más fuerte. Además, cuando uno deviene dramaturgo, director o actor, siempre hay alguien, generalmente un periodista, que pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? Como si fuera una enfermedad que tenemos que explicar, ¿no? Es decir, y contame, ¿por qué sos esto? ¿No? O sea, ¿qué te pasó en tu casa, en tu infancia? ¿Cómo explicamos esta rareza? Eh, entonces yo voy a proceder a explicarla a través de 2 o 3 paradojas. Veamos para qué nos da el tiempo. Yo lo único que necesito es que alguien, cuando falten o vayan 40 minutos, me diga, Gabriel, estamos en 40 minutos, por favor redondea. El resto yo tiro, ¿está? Me hice unas notas, porque para mí dar una conferencia o una charla tiene que ser media actuada, porque yo hago teatro en realidad. Y para eso tengo que tener un textito como que me lo hubiese estudiado, cosa que no me lo estudié, porque siempre es como un engaña pichanga, decimos en español, como hago esto y después no lo estudio, pero me lo hice. Que la primera paradoja, y la primera vez que yo tuve que pensar por qué hacía lo que hacía, era cuando un periodista me dijo, ¿y por qué escribís? ¿No? Porque yo generalmente escribo, actúo, dirijo y escribo. Pero cuando alguien me preguntaba, si tuvieras que elegir, yo siempre lo tenía muy claro. Digo, no, si yo tengo que elegir, yo soy dramaturgo. Escribí, sos escritor. Y le digo, no, dramaturgo. No escribo nada que no sea teatro. O podríamos darlo vuelta. Escribo todo, puedo escribir poesía, ensayo, novela, mientras sea dentro de una obra de teatro. Si está dentro de una obra de teatro, yo siento que estoy habilitado a escribirla. Si está fuera, yo siento que no es la herramienta, no es mi arte, no tengo pensamiento desarrollado en eso. Sin embargo, yo siempre siento que estando en una obra de teatro estoy habilitado. Y entonces alguien insistía, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿No? Y yo había descubierto, y esto escribo de los 17 años por ahí, y tuve un reconocimiento medianamente temprano, es decir, a los 19 yo ya tenía que gané algún premio y empecé a tener que responder el por qué. Y evidentemente que el por qué es una pregunta posterior, ¿no? Pero en el momento lo que a mí se me ocurría era decirle, no sé, pero no sabes, no sé, simplemente sé que en algún momento empecé a escribir. Tampoco sé exactamente por qué hago teatro, ¿no? Y me parecía que yo tenía una buena respuesta en no saber. Me sentía como
con una orgullosa ignorancia, respondiéndole una y otra vez a todos, no sé, me parecía que era una buena respuesta, que mientras muchos escritores y escritoras sabían, yo podía no saber, podía permitirme decir, simplemente pasé de no ser a un día ser, y ahora soy, pero no sé muy bien cómo se dio esa alquimia. Hasta que una vez, esta es la primera paradoja, ¿no? ¿Cómo pasás de no ser a ser? Yo sentía que no tenía que contestarla. Y una vez escuché a un escritor que yo admiro muchísimo, falleció, pero lo sigo admirando, que era Ricardo Piglia. Ricardo Piglia dando una entrevista y dice, si un escritor no puede escribir ni siquiera porque escribe, no es un escritor. Y a mí me atacó como una vergüenza que lo tengo guardado en mi corazón. Como la vergüenza es un proceso pedagógico de los más efectivos. Nadie quiere aprender de la vergüenza, pero cómo la vergüenza enseña rápido. Cómo lo que aprendés atravesando el campo de la vergüenza es muy difícil de olvidar. Evidentemente no es para nada una recomendación pedagógica, ¿eh? Simplemente digo que de vez en cuando uno atraviesa procesos vergonzosos y esos procesos vergonzosos son imborrables. Es más, uno diría, es tal la vergüenza que uno quiere salir de eso y para salir de eso tiene que aprender algo, ¿no? Y lo primero que dije es tal la vergüenza y la humillación que siento por haber estado conforme diciendo no sé, cuando mi primer trabajo era escribirme a mí mismo. Por supuesto que después, si uno lee a Piglia pone en duda siempre lo que él asevera y entonces no dice las cosas son de una manera u otra. Pero tenía un argumento, es decir, nos dedicamos a ordenar la materia, a ordenar las palabras, a construir un sentido donde otros no lo ven. Bueno, no evites el esencial, que es el tuyo. Y esto llevaba, ¿no?, al primer problema, que es por qué escribís, y lo que él transmite como el mito de origen, ¿no? Me parece una cosa buena para reflexionar para la esencia del profesional, es por qué soy lo que soy y cómo lo explico. Y cómo en esa narración que yo explico hay una decisión, ¿no? Hay una decisión de contarse de tal manera. La manera del mito de origen, que la palabra mito me gusta mucho porque no necesariamente es contar la verdad. El mito es la capacidad de la narración de imantar, ¿no?, un movimiento, ¿no? Yo estoy diciendo esto en un máster filológico y me quiero matar, pero es decir, voy a salir de la etimología del mito y decir simplemente en la etimología popular de la idea del mito, esta idea de cuando decimos, ¡ay, el mito del artista! O el mito por ejemplo, el mito del actor. ¡Ay, qué lindo que es ser actor o actriz!, ¿no? Porque ahí hay un mito, una idea, que imanta varias ideas. Primero es que es lindo, que los aplausos de la gente, ¿no? Después el artista también sabe que esos aplausos están llenos de otras cosas que no son aplausos. Y que no es tan lindo ser artista, pero que también es lindo. Es decir, que un mito, por ejemplo, siempre que veo en Uruguay, esto no pasa acá, pero la escuela de ballet siempre hace unos spots para que vengan a bailar, ¿no? Y siempre hace unos spots muchas veces enfocados en los varones que no van a bailar, ¿no? Están llenas de bailarinas y cómo le dicen a los varones vengan a bailar. Los imantan con el mito. No les cuentan lo horrible, no les muestran los pies todos horribles que tienen, el dolor, cómo a los 34 no pueden bailar más. ¿Cómo promueve uno un movimiento? Y contándole la parte buena. Es como el currículum, ¿no? Uno cuenta sabe 7 idiomas, pero hay ¿cuántos? ¿No? Visitó tantos, se premió en 8 países, sí, hay 120. ¿No? El currículum no cuenta todo lo que no hemos logrado, cuenta resumidamente un mito de nosotros. Trata de decir, mirá, ese mito siempre está tensado por la realidad y está amplificado, digamos, por otras experiencias. Entonces la idea del mito de origen me interesaba. Dije, bueno, vamos a construir un mito que tenga relación con la realidad, que cuente la parte buena o la parte interesante o la parte que promueva un movimiento, ¿no?, la parte que promueva un interés. Y vamos a ver de qué manera evitamos o ficcionalizamos todo aquello que nos sirve, ¿no? Creo que el mito es parte de la ficción, es la construcción, la amalgama lógica entre ficción y realidad. Aquí voy a poner 3 estamentos que se pueden reflexionar o que son útiles para pensar el mito y yo voy a llegar al último para
contestar una segunda paradoja. El mito de origen, entonces, vamos a tomarlo como una butaca de 3 patas. La primera es el linaje, ¿no? Una de las cosas que explica por qué somos lo que somos es el linaje. Muy borgiano esto, a una mirada de un rioplatense como yo, uruguayo, súper imantado por la construcción mítica de Borges, en donde Borges, saben que autoriza, esto es una palabra que me gusta, está autorizado a escribir por su linaje. Hereda de su abuelo y de su abuela, siempre confundo cuál tenía la biblioteca y cuál tenía la experiencia en las batallas, ¿no? Él hereda, creo que de su abuelo, hereda del padre, hereda la biblioteca inglesa. Una biblioteca de libros en inglés hereda de su padre, ¿no? Y de la madre hereda héroes de las batallas de independencia de Argentina. Entonces, va a tener en su herencia, en su sangre, las dos cosas necesarias, ¿no? La civilización y la barbarie. El linaje de la persona que piensa, que tiene una cultura, un intelecto, una construcción de un arte, y una construcción del arte, porque no tiene una biblioteca de literatura argentina de 20, 100 años, tiene la biblioteca inglesa, que tiene miles de años, ¿no? Entonces, hereda una cultura que trasciende su propia, pero después también hereda a las personas, hombres y mujeres de acción que forzaron la tierra en la que él habita. Digamos, él tiene en esa herencia, en ese linaje, todo lo que necesita para escribir, ¿no? Datos, conocimiento. Me gusta mucho acá, cuando venían una y otra vez y decían pensamiento, ¿no? Que es una palabra muy útil porque une conocimiento con el cuerpo, con el cerebro, ¿no? No es el conocimiento frío, no son datos, es pasado por el cerebro, es esa, ¿cómo vamos a decir? Esa alquimia que genera el conocimiento en nuestro cerebro atravesado por nuestro cuerpo y las experiencias. Es pensar, es enfrentar esas dos cosas. Ya me fui, pero ya vengo. Es Borges, ¿no? Entonces diríamos, Borges tiene la capacidad de ser él el pensamiento que une información y cuerpo, ¿no? Datos y experiencia. Con otro agregado en uno de sus textos, no me voy a acordar ahora cuál es, si fuera una clase lo tendría acá ordenadito, pero ahora no me acuerdo cuál es, ese texto que empieza, alguien tal vez lo sepa, que empieza diciendo, hace 2 o 3 generaciones que dejé de ser estanciero, dice él. Me gusta mucho esta idea. El linaje no es algo que llega al hoy. El linaje puede estar ausente, ¿no? Él dice, hace 2 o 3 generaciones que dejé de ser estanciero, pero lo es en ausencia. Es decir, la herencia, el linaje no es solo la presencia de algo, no es solo la herencia concreta, sino que puede ser la ausencia de ello. Es esencia y ausencia el linaje. Es la tensión con lo que tenemos o con lo que nos han quitado. Bien, esto no explica por qué yo hago teatro, no recibí nada, o sea, no tengo nada, o sea, podría ser una historia porque un día vino mi madre ofendida porque yo contaba esto diciendo, ¿cómo que no tenemos? Y yo, mamá, nos conocemos. O sea, yo he estado en casa, no recibí ninguna biblioteca, nadie un contador, secretaria, no hay. Mis abuelos, un cerrajero. No, vos tenías un tío abuelo porque mi tía abuela se llamaba, somos Ferreira Genovese Cortázar. Digo, pero Cortázar, ¿de Cortázar? Claro, era prima lejana de Cortázar. Digo, mamá, habérmelo dicho antes, hace 8 años que hablo de Borges. Digo, podría haber hablado de Cortázar, pero bueno, digamos que tendría que empezar a navegar. Yo podría decir hace 3 o 4 generaciones que dejé de ser primo de Cortázar, podría decir yo, pero no lo soy. Entonces no lo explicaría. La segunda, que me parece muy potente, se llama, que le podríamos decir, la ficción del nombre, ¿no? La idea de que el nombre de uno determina. Esto parece que no, pero la literatura y la historia está llena de nombres que determinan cosas. Yo me llamo Gabriel Calderón, ahí tengo un tema, ¿no? Nada más y nada menos. Y yo nunca le di importancia a llamar. Cuando vengo a España siento mucho y digo, uy, tendría que explicar por qué. Y paso por las calles y veo cosas de Calderón, ¿no? y uno se siente más autorizado. A mí me pasó alguna serie de cosas con el nombre. A mí, por ejemplo, siempre me siento muy autorizado para versionar una obra de Calderón de la Barca. Porque por más que salga mal, nadie puede decir que no es Calderón.
Entonces digo, miren, ustedes verán, pero esto Calderón no será Calderón el bueno. Pero, ahora, cuando yo entré al instituto, a la Escuela de Arte de Uruguay, pasaba algo lindo en esos momentos, creo que ahora no pasa más, pero cuando te anotabas para la prueba de admisión, era una prueba muy exigente, te podías cambiar el nombre, te podías poner un nombre artístico, que era algo que antes se hacía mucho, ¿no? Ya mi generación no lo hacía nadie. Sin embargo, de los 20 que entramos, yo tenía un amigo que se llamaba Mario Fernández y no le gustaba su nombre, y se puso Mario Laferrer, ¿no? Laferrer. No me echaba Mario con Laferrer, pero él se puso Mario Laferrer. Y estoy me acuerdo hasta hoy que estar en el primer día de clase de canto, y la profesora de canto se para y dice, Mario Laferrer y Gabriel Calderón pasen adelante. Ahí fuimos los dos, ¿no? Bien, explíquenle a la clase por qué se cambiaron el nombre. Yo me llamo Gabriel Calderón, le digo. Me dice, ¿su documento de identidad? No lo traje. Se va de mi clase y vuelve, o cuando con su nombre real o con el documento que atestigue que usted es quien es. Y yo me reí y me dijo, se va de mi clase. Y me echó. Me echó por llamarme como me llamo. La segunda parte, no menor, es que todo artista aspira a ser artista y a tener un nombre que lo identifique. Llamarse Calderón es tener la conciencia de que el nombre ya está ocupado. ¿Sí? O sea, es como, uy, justo tengo un nombre, me lo debería cambiar, porque Calderón ya hay uno bueno, ¿no? Después a uno se le van las aspiraciones de ser Calderón y dice, bueno, por lo menos voy a ser el Calderón de esta época. Y yo no sé si saben, pero yo conozco un Calderón muy bueno que es Guillermo Calderón, un chileno que escribe muy bien. Si me apuran a mí, mejor que yo. Digo, bueno, siempre pasa eso cuando hablo de Guillermo, porque... Además, Guillermo se llama Guillermo Calderón, G. Calderón. Yo, la primera vez que lo conocí en el Festival de Cádiz. Y me pasaba algo. Ustedes dicen, ay, bueno, está, superalo. Pero con Guillermo me pasó cosas horribles. Es amigo, ¿eh? La primera que me pasó es que cuando yo hice mi muñequita, tenía 24 años y vine al Festival de Cádiz. Y vine a Girona, en 2007. Y Guillermo también. Y su obra era buenísima, se las recomiendo, Neva. Y entonces yo llegaba al festival y me decían, ¿Calderón? Sí. Decía, ay, tengo un regalo para vos. Porque, nada, no, tomalo y no lo abras ahora. Así que, gracias. Entonces yo me iba y decía, me acaban de dar un regalo. No sabía que era tan conocido en España. Y me iba y abría y era un libro de Chekhov. Dice, qué raro. Y la obra de Guillermo era sobre Chekhov, ¿no? Y después venía la gente, me pasó 2 veces más, me saludaba porque había visto mi obra y mi obra todavía no había sucedido. Yo, ¿cuándo la viste? Porque tal vez la había visto en Uruguay. ¡Ayer! Ah, no soy yo. No soy yo, es el otro, aquel. Y esta sensación de que hay alguien ya con tu nombre que lo hace mejor. Después yo decía, bueno, voy a hacer el de Uruguay. ¿Y pueden creer que tengo un primo que se llama Sebastián Calderón, que escribe muy bien? Y es más joven. Lo tengo que matar. Lo tengo que asesinar. Pero, a ver, yo no diría, evidentemente no sentía el linaje y tampoco sentía que la fuerza del nombre. Siempre igual he tenido una reflexión sobre Gabriel, pues, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas veces les han preguntado qué quiere decir su nombre? Y ustedes en algún lugar guardan de qué me llamo así y algo de eso represento, ¿no? La ficción del nombre es también un mito. A mí me tocó la fuerza de Dios. Pero no, no la siento. Tercero, y esto sí me gustaría, o esto sí explicaría y se los voy a contar. La tercera posibilidad del mito es la escena inicial, la escena original, la primera vez que, ¿no? Entender cuándo fue la primera vez que hiciste teatro. En mi caso, ¿cuándo fue la primera vez que escribiste? ¿Por qué? ¿No habrá pasado algo ahí? Piglia tiene una anécdota divina, no sé si la conocen, sobre el mito original. Él dice, tiene toda esta reflexión Piglia muy relacionada a Borges, que escribir, Borges dice, el primer lector es el escritor y el primer escritor es el lector, ¿no? Es decir, que así hay un ciclo
que se cierra. Que esto en el teatro no lo podemos hacer, ¿no? Es decir, el primer espectador no es el autor. Una serie de procedimientos que son lenguajes de otro orden, no de la literatura, que son escénicos, espaciales, que hacen que la expectación, a no ser, lo máximo que puede hacer un dramaturgo es leer en voz alta y fungir de escucharse a sí mismo, ¿no? Para cerrar el procedimiento. Pero leer es un escritor que se está leyendo, pero no es un autor que está haciendo teatro. Cartoon dice, los textos de teatro se corrigen leyendo en voz alta, es lo más cercano que podemos hacer. Fungir de alguna manera de actor. Ya me perdí otra vez, pero vuelvo a que Piglia dice que su escena inicial es el vive a drogué y que tiene la memoria de estar con 4 años. Le gustaba ver cómo la gente que venía a trabajar al pueblo bajaba del tren. Y como tenía que esperar mucho rato no me acuerdo cómo lo cuenta, algo así como para que no vieran que yo los estaba esperando, no sé qué, se ponía con un libro para que pareciera que estaba leyendo. Entonces se ponía así, sentadito en el cordón de la vereda de su casa y los veía a todos pasar. Y cuando alguien se acercaba, se hacía el que leía. Y dice que una vez pasó uno que se le acercó y le hizo... ¿no? Y dice Piglia, Borges trabajó en mi pueblo, me gusta pensar que fue Borges. Y dice él, y si fue Borges, no es que enderezó el libro, seguramente lo dio vuelta. ¿No? Bien, entonces, en el mito de origen, tengo que yo forzarme a entender, y esto es lo que la primera, ahí sí, respuesta a una paradoja, de por qué soy dramaturgo. ¿No? La paradoja que está explicada por la escena inicial implica que yo les cuente algunas cosas. Primero, siempre fui un alumno de notas altas en toda la primaria y secundaria, ¿sí? Notas muy altas. Bueno, uno diría, era inteligente, me había tocado. Yo nunca sentí que hiciera grandes esfuerzos, siempre sentí que las cosas me salían muy sencillo y notas altas. Y lo sabía porque tenía una hermana que siempre tenía notas muy bajas y a la que se le atacaba por no hacer los esfuerzos suficientes. Y yo adentro me decía, yo no hago mucho esfuerzo, pero yo leo y queda y va. Presto atención durante el año en clase y al final del año recuerdo todo. Entonces, siempre tuve notas muy altas. Menos en literatura y en idioma español, que siempre tuve sistemáticamente baja. Uno podría decir, a mí no me gustaba leer para nada, menos escribir. El examen de idioma español sobre los tiempos verbales es el peor examen que recuerdo. Y cuando uno tenía que elegir, cuando estaba acercándose a la universidad, uno tenía que elegir entre científico, humanístico o biológico. Y yo estuve entre científico y biológico. Humanístico nunca estuvo en mi... ¿Cómo? ¿Cómo de esa foto, esta es la segunda paradoja, yo me vuelvo una persona que básicamente lo que hace es leer y escribir para hacer teatro? Pero a mí leer y escribir me fascinan, me apasionan. Ahora, no en toda mi formación. ¿Qué pasó allí? Bueno, pasó lo siguiente. Uno va a decir teatro. Pero lo cuento de esta manera. Yo me voy, hago biológico y decido ir a la Facultad de Medicina. Tenía facilidad, me gustaba la biología, me hago doctor, vivo bien en Uruguay. Llego a la Facultad de Biología, me voy a anotar y cuando estoy en Bedelía le digo, ¿cuántos años son? Y me dice, ¿de qué? De estudio, ¿cuánto para el título? 8 años y medio, lo básico, más 4 de especialización. ¿Yo qué? ¿12 años de estudiar? ¿Sí? ¿Te anotás o no? No. Digo, no hay nada que yo pueda estudiar 12 años. Y me fui sin saber muy bien a dónde ir. Hablé con un amigo, crisis vocacional, mi amigo me dice, anda a la Facultad de Biología, que son 4 años. Le digo, perfecto. Fui a la Facultad de Biología, me anoto, me dicen 4 años, perfecto, me pongo a estudiar bioquímica, biología y paleontología. Paso el primer semestre, estoy en un taller, primer año, estoy en el taller de laboratorio de paleontología, nos mandan un repartido para leer y no lo leo.
Nadie lo lee. Y el paleontólogo llega, Richard Fariña, y dice, ¿leyeron? Perdón, dice él, ¿ustedes se creen que esto es estudiar 4 años y ya está? Y yo para adentro. Sí, si no me engañaron. Dice, no, esto es estudiar toda la vida, ¿eh? Y esa fue mi crisis más grande, ¿no? No había nada en la vida que yo quisiera estudiar toda la vida. Es más, yo había estudiado siempre mucho para que cuando en algún momento tuviera que trabajar, alguien mirara y decía, cuando tuvo que estudiar, estudió bien, pero esto de estudiar en un momento se acaba. De repente yo tenía que estudiar toda la vida, no. Y bueno, eso fue una crisis vocacional y con todos hablando, venía mi padre, mi madre, todo, pero no hay nada que puedas estudiar toda la vida. No, por favor, me quiero bajar de este mundo, no, nada. Y de repente, lo único que en mi cabeza dije, bueno, teatro yo podría estudiar toda la vida. Mi padre, que lo amo, me dice, no, teatro no. Estudia algo y además hace teatro, no tengo problema. Digo, no, yo podría estar toda la vida haciendo. Yo podría levantarme, ponerme a escribir, pero vos no sabés escribir, no importa, pero teatro podría escribir porque es para que hagamos cosas, después de tarde ensayarlo y de noche hacerlo. Ah, a mí me gusta eso. Bueno, y empiezo. Yo ya venía, un grupo de teatro yo ya tenía. Y aquí sucede la escena inicial, cuando yo me veo forzado a escribir. Yo estoy en la crisis vocacional, peleando en mi casa por poder hacer teatro, y tenía un grupito que nos veíamos una vez por semana, que ensayábamos una obra que presentábamos a un concurso. Y a ese grupo le pasa lo que le pasa a todos los grupos de teatro. Nunca encuentran la obra. Todos los años tienen el mismo problema los grupos de teatro, es ¿qué obra vamos a hacer? Y entonces resolvés un año y al año siguiente la misma pregunta, ¿y este año qué hacemos? Y contar los que somos. Claro, el dramatis personae es un drama, porque no hay que encontrar una obra buena, hay que encontrar una obra buena que encaje con los que somos. Y si la obra son 8 y nosotros somos 10, ¿a quién le dice a los 2 que no? Entonces no se puede hacer, o hay que encontrarles un rol. Entonces estábamos, en ese problema te gastás mucho tiempo, haces ejercicios, y en un momento vi una amiga, me acuerdo con mi grupo de teatro, una amiga viene y me dice, bueno, ¿y si este año no nos presentamos al concurso? Y yo le digo, ¿y qué hacemos durante el año? Y nada, tal vez este año no hay que hacer teatro. Y yo veo que todos mis amigos empiezan a decir, sí, o sea, estamos con otros problemas, estamos en la universidad. Y yo, no. O sea, lo único, en este mar donde todo se cae, este museo de cera que se me está derritiendo, que es mi carrera, por favor, no perder teatro, que es lo único que me gusta. Y dice, bueno, pero Gabriel, tenemos muchas cosas, además no tenemos obra. Y yo le digo, yo tengo una obra. Y dice, ¿una obra de quién? Mía, o sea, una obra para nosotros, yo la estoy escribiendo. Ah, ¿por qué no la trajiste? La traigo la semana que viene. Dale, tráela. Y me fui a mi casa lleno de horror y empecé a escribir. Escribir. Teníamos que presentar 5 minutos. Yo no sabía ni cómo escribir. Agarré obras de teatro y dije, ay, poner nombres de personajes y ta. Y digo, chau, para copiar. La llevé a la semana siguiente, ¿no? Éramos 7, una escena con 7 personajes, distribuido, no sé qué, 5 páginas, 6 páginas, porque teníamos que presentar 5 minutos. Mis amigos, no fue que recibieron y empezaron y dijeron, ¡wow, oro! Un dramaturgo. No, me dijeron, bueno, dale. Yo qué sé, ya no tenemos argumento para decir que no. Hagámoslo. Nos presentamos al concurso, un concurso en el que siempre quedábamos afuera. 150 grupos se presentaban, elegían a 30, nos presentamos y quedamos. Nos eligen. Y decía, hasta hoy me acuerdo, era un papelito que decía todos los nombres de los grupos y la fecha que nos presentábamos. Un mes después teníamos que presentar 40 minutos. Y todos se dan vuelta y dice, Gabriel, 40 minutos, ¿lo tenés? Yo le digo, claro que lo tengo. Y me fui a mi casa y empecé. 6 páginas, 5 minutos. Taca. Bueno, escribí esa obra, mi primera obra. La presenté, nos presentamos. Ganaban 5 grupos. Ganamos mejor espectáculo del encuentro. Pero daban mención. Y la lección más impresionante de mi vida es que de repente dicen, lleno de jóvenes, éramos 150 grupos, 30 se habían presentado, dice, mención mejor texto de todo el encuentro, Gabriel Calderón. Y yo, ¿qué? ¿Y esta gente? Digo, si ni me leyeron. Digo, porque si leyeran sabría que yo no sé poner comas, puntos, que yo reglas de ortografía, ¿qué me importa a mí? O sea, me premian y ahí fue mi...
Me premian porque no me leen. Me premian porque me ven. Y eso que ven es algo que está resuelto por mucha gente. Esta es la esencia del teatro. Todo lo que es un problema es una oportunidad creativa para que alguien lo resuelva y haga bien su arte. Si un actor recibe, dice, alcanzame en pantalón sin tilde, ¿no? No dice alcanzame el pantalón. Sale, lee que no hay tilde, pero dice alcanzame el pantalón. Lo resuelve. Me pasa hasta hoy. Estamos ensayando ahora. Estoy con grandes actores y los grandes actores y actrices vienen y me dicen, Gabriel, no entiendo esto. Nunca me dicen, Gabriel, no está bien escrito esto. Nunca. Siempre presuponen que hay un sentido oculto que ellos deben resolver. Y eso te da la oportunidad a vos para decir, resolvamos, ¿no? Claro que si no lo resolvés, es un fraude, ¿no? Es decir, lo único que te da es la posibilidad colectiva para mejorar. No te da la posibilidad de no mejorar, tenés que mejorar. Pero tenés que mejorar porque el teatro es el arte que colectiviza los problemas. Si Hamlet es malo, no es problema de Hamlet, es problema de todos, porque la obra no pasa para el otro lado si Hamlet no está bien. Eso lo sabe el director y la directora, pero lo sabe también el elenco. Todos están tratando de resolver su problema mientras resuelven el del otro. Entonces, lo primero que yo podría decirle, ¿estoy bien de tiempo? Sí. Lo primero que podría decir es, la razón, la respuesta a la primera paradoja, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué soy dramaturgo? Es por el teatro. El teatro es el arte de que el problema no es la imposibilidad de hacer algo, es la base para hacerlo. Sin problema, sin ausencia, no se vuelve. Yo nunca me tuve que volver un dramaturgo que supiera escribir. Soy un dramaturgo que no sabe escribir, pero en el proceso teatral aprende. Salgo más inteligente como dramaturgo después de hacer teatro. Aprendo más sobre la palabra. Ha sido mi proceso de volverme dramaturgo, ha sido no de decir sé escribir, sino de siempre tener que buscar espacios, a esto le llamo obra, donde hay algo que no sé. Donde hay algo de mí mismo que estoy tratando de reorganizar. Y esto es muy bueno porque cuando viene más gente pone otras preguntas y otras respuestas y generalmente se responden cosas que yo ni estaban en la pregunta original, ¿no? Es decir, lo que motiva una obra nunca es lo que la hace finalmente llegar. Ahora en este proceso que estamos hablamos mucho de esto, ¿no? Hay algo de la obra que entiendo mientras los actores y actrices actúan. No hay algo que yo sé desde un principio. Lo que sé desde el principio lo puedo decir rápido. Y si lo supiera decir bien, lo hubiese escrito, no lo explicaría, ¿no? Pero hay algo que voy a entender cuando sucede en el escenario. La tercera y última paradoja sería la siguiente. Voy a actuar un poquito. No me filmen. Ay, mísero de mí, ay, infelice. Apurar, cielos, pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Mayor causa ha tenido vuestra justicia y rigor, ya que el delito mayor del hombre es haber nacido. ¿Por qué yo me sé esto? Es algo que me he preguntado mucho. ¿Por qué me lo sé? No es porque sea Calderón, no es porque yo me dije, me voy a aprender unos temas de Calderón, ya que yo me llamo Calderón y tengo que defenderme. No, no es por eso. Siendo honesto, lo sé porque lo hice en la escuela de teatro. Lo hice en teatro. Ustedes saben que los actores y las actrices aprenden sus textos de memoria. Pero yo hice muchos textos y pocos me quedaron en la memoria. Pocos me quedaron con su capacidad evocativa. Este texto me quedó porque me lo enseñó un profesor que me marcó. Me marcó con una experiencia muy incómoda del teatro, al que le voy a hacer un pequeño homenaje, se llama Le Bon, fue mi profesor de teatro, mi maestro de teatro. Le Bon nos daba verso español clásico. En Uruguay. Dedicamos un año entero, en tercero, a los versos clásicos. Y al entender qué oportunidad hay allí, que es algo ajeno, externo.
Esto viene matrizado por Margarita, ¿eh? La escuela lo tiene por Margarita, pero digamos, la verdad que nosotros lo recibimos y lo hacíamos. Y me acuerdo mucho algo que quiero contarles sobre este verso y Le Bon. Le Bon lo primero que me enseñó era, Gabriel decía el primer verso, y entonces, ¡ay, mísero de mí, ay, infelice! Y él decía, ¿qué decís ahí al principio? ¡Ay! Dice, sí, ¿te gusta decir las onomatopeyas? Le digo, no, las detesto, porque siempre en los textos clásicos aparece, oh, ay, y vos decís, y los estudiantes sobre todo generalmente le pasamos rápido, cuando decir, ay, mísero de mí, ¿no? Como, mísero, y él decía, todo lo que no te guste lo tenés que decir más fuerte, ¿no? Entonces él decía, Gabriel, dejá de decir, ay, mísero de mí, y vos pensás que sufrís, y sufrís tanto que lo expresás en el ay. No sé, yo no sufro, Lebón decía, no importa, fuerte. ¡Ay! Dice, empezá a encontrarte ahí adentro. Entonces uno hacía, ¡ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Y él decía, si está 2 veces, la segunda vez lo evitás menos que la primera. ¿No? Primera lección es, todo lo difícil no se evita, se hace más fuerte. Los errores se transitan no aprendiéndolos a actuar de abajo, se aprende a actuar desde arriba. Hay algo de esto que a mí me matrizó hasta el hoy. Es decir, yo ahora veo a Martina porque está haciendo la asistencia y es, yo necesito que las cosas vayan fuerte y rápido para aprender a escuchar. No aprendo a escuchar despacito, emergiendo el sentido. Es fuerte. Y cuando no va, ahí tiene que bajar. Es distinto el procedimiento de lo grande hacia lo pequeño que desde lo pequeño a lo grande. Esto me vino dado, ¿eh? Me fue obsequiado, podríamos decir. Segundo aprendizaje. Yo dirigí a Le Bon. Me estoy evitando todo el juego filosófico, filológico de decir, ¿por qué dice infelice? ¿No? ¿Por qué no dice infeliz? Y sin hacer un actor, porque esto podemos, en un estudio académico podemos ver la relación, qué otros autores usaban el infelice, qué era la ortografía en esa época, y si se escribía infeliz solo de una forma, o se escribía de todas las formas y tenía que llegar a la métrica. Bueno, pero la verdad que un jovencito de 18 años viene y dice, ay, mísero de mí, ay, mísero de mí, ay, infeliz. No, infelice. Y toda esta métrica, ¿no? Todo lo que uno aprende tratando de evitar palabras que no tienen sentido para uno. Que este es el gran ejercicio de un actor y una actriz. Trata de evitar y defender un sentido que no comprende del todo. Y que por más ejercicio que haga, nunca va a comprender del todo. Tiene que habitarlo con tal convicción que otros puedan poner su sentido, no traducir sentido, ¿no? Pero entonces, Le Bon, yo tuve la suerte de dirigirlo, y hacía esto. Vos le pedías a Le Bon, en tal momento, ¿no? Uno no dirige así, pero bueno, en un momento uno le pide que aplauda, ¿no? Y Le Bon, cada vez que le pedís algo muy concreto, le generás un problema. Vos le podés decir, Le Bon, actúa como una estrella fugaz abajo del agua en un jueves, y él no tiene problema. Ahora le decís, Le Bon, abrí la puerta, y él, ¿qué? Que abras la puerta, ahí, abrí la puerta. Ahora, ¿no? Todo lo concreto para él es un problema. Entonces, yo una vez lo estaba dirigiendo y le digo, Le Bon, aplaudí, por favor, en ese momento. Entra ella y vos aplaudís. Llega el momento y él hace... Bueno, yo era joven, director, y dije, bueno, lo dejo pasar, yo qué sé. Es raro, pero bueno, aplaudió. En otro momento le dije, Le Bon, decí por favor, pedí por favor. Y él llega al momento, vi que lo puse mal, y llegado el momento él hace, por favor, por favor. Dije, va a ser muy raro esto, pero bueno, lo dejás. En otro momento le digo, mirá ahí, hacia tu izquierda. Ahora, mirá a tu izquierda, Le Bon, date vuelta y mirá a la izquierda, y él hace. ¿No? Entonces yo lo paro y le digo, discúlpame, Le Bon, perdóname, pero cada vez que te pido algo concreto, vos no lo haces. Y dice, claro, Gabriel, lo que pasa es que yo soy un actor barroco. Digo, más que barroco, ya me di cuenta, le digo, es más que barroco, ¿tenés más vueltas, Le Bon? Y me dice, no. Dice, no,
lo que sucede es que para el barroco el camino más rápido, o el camino directo, no, el camino más rápido entre un punto y el otro jamás es el directo, sino el más bello. Yo siempre evito el camino directo y busco el camino más bello. Y dije, ay, qué maldito profesor. Y me quedé muchos años con esta idea de evitar lo directo y buscar lo más bello. Pero tenía esta idea, y esto es una de sus grandes lecciones. Yo me volví amigo de él, ¿no? Y en algunas oportunidades le digo, Le Bon, ¿y qué es la belleza? ¿No? Porque, ¿qué es? ¿Una moda? Y dice, no, dice él. La belleza, mirá, pues yo le dije, es así, la belleza es lo siguiente. Yo veo tu cara, me dice, y no veo armonía. Pero Dayana, que es mi compañera, pero Dayana ve armonía. Dice, uno camina una cuadra con la persona odiada y esa cuadra es eterna. Uno camina la misma cuadra con la persona amada y esa cuadra es un suspiro. Dice, el tiempo es relativo y yo lo sabía antes que Einstein. Pero dice, lo más importante es que la belleza es poner una idea de belleza, la belleza es poner una idea de armonía en el mundo y encontrar otros que armonicen con ella. No se trata de saber dónde está la armonía, se trata de innovar, encontrando los elementos, proponer una armonía y encontrar eco en otros. Dice, y para eso necesitamos todos tocar instrumentos distintos, sonar de manera distinta, pero necesitamos armonizar. Cuando eso sucede en donde todo el mundo ve caos, ahí hay belleza. ¿No? Entonces, para siempre me quedó esta idea que determina la segunda paradoja, ¿no? Es ¿por qué uno sabe las cosas más extrañas? ¿Por qué uno hace teatro? ¿Por qué sé Calderón? Porque alguien me puso una idea de armonía y me quedó para siempre. Y siempre que escucho Ay mísero de mí, escucho el problema de la onomatopeya, la inexistencia del infeliz, el problema de la métrica, el problema del nombre. Hay millones de cosas. Alguien enriqueció armónicamente un problema, un caos. Antes era caos, ahora es armonía. Y hay algunos que lo entienden y otros que no. No, está bien, mientras yo tomo agua, aprovecho. Pues yo. ¿Cómo estamos? ¿Que quedan 10 minutos? Bien. Me gustaría decir algo sobre terminar estas tres paradojas respondidas siempre con teatro y de armonía, con una idea que me parece interesante para la identidad, que es la de la impostura. Una de las esencias del teatro es la impostura, la pose incómoda. ¿Sí? Y este es un problema de la identidad que es muy compleja y que siempre está formándose en función de ser y no ser. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando uno le dice, vamos a decir, vamos a hacer Hamlet y empezamos a distribuir los personajes, siempre me dan el personaje que no me gusta. Esto es la regla general. Es muy raro que yo empiece a decir Gertrudis y Gertrudis se levante y diga ¡sí! ¿No? Y Hamlet dice ¡va! No, siempre en general es lo opuesto. Le das a Gertrudis y quería ¡ay! Gertrudis mira y decía bueno, no, dámelo. ¿No? Y Claudio, bueno, viene otro y le dice ¡ay! Yo quería Claudio, ¿no? Siempre le dan los personajes que yo quisiera a otro. Incluso Hamlet, ¿no? Vamos y felicitamos a Hamlet. Hamlet dice, sí, pero ¿cuánto texto? Esto que se vuelve una idea de reparto, después en una sala de ensayo uno lo ve todo el tiempo. Cuando uno está trabajando en una sala de ensayo,
y el director o la directora se ponen a trabajar mucho con un actor y al actor o a la actriz no le sale a alguien algo, todos los que están afuera les sale. Todos los que estamos afuera estamos diciendo, es obvio lo que te está explicando. ¿Por qué no me lo pregunta a mí? Es más, uno diría, pase usted, ¿no? Entonces pasa, y ahora, pero te lo voy a proponer diferente siempre. ¿Por qué? Yo sabía la otra manera. Es decir, que yo le di Gertrudis a Miriam, y Miriam me va a decir, lo primero que me va a decir es, ok, bueno, yo tengo que hacer de Gertrudis. Tengo que ser Gertrudis, aparentemente, no solo hacer de, tengo que ser Gertrudis. Ok, ¿dónde está Gertrudis? Fotos, videos, libro que describa su vida. No existe. ¿Cómo que no existe? Es un problema eso, porque yo tengo que ser Gertrudis. No puedo ser algo que no existe. Bueno, digamos, tenés que ser, eso sería actuar, tenés que ser algo que no existe. Suena lindo ser algo que no existe, pero Miriam, como cualquier actriz o actor, lo primero que va a pensar es, bueno, voy a ver si me puedo replegar en algo mío, porque yo tengo que ser algo convincente, tengo que tener visos de verdad para los demás, y los demás me van a juzgar, no por si soy Gertrudis, que nadie sabe cómo es, me van a juzgar por si soy verídica, real. Entonces me voy a apoyar en algo que yo sé hacer, que es ser Miriam, ¿no? Nadie lo hace mejor que yo. Es un territorio donde soy el rey, nadie puede sacarme de acá. Pero el director te va a decir, no, vos no. Este es el problema de la actuación. No podés ser lo único que sabés ser y tenés que ser algo que no se puede ser. Este movimiento, ¿sí? Marca una singularidad, que le vamos a decir actuación. El intento de no ser yo mismo, que es muy difícil, y ser algo que no existe, ese intento es lo que vamos a llamar actuación. Cómo la persona trata de no ser sí misma mientras intenta hacer algo que no existe. Porque ese intento no es de una forma, sino todos los Hamlet serían iguales, ¿no? Todos lo haríamos. Lo que queremos ver son las tensiones entre los territorios imposibles. No es lo mismo que Gabriel no sea a que Miriam no sea. ¿Cómo evitan ser mientras intentan ser algo que no pueden? Ese intento, ¿no? Le vamos a llamar pose incómoda, es decir, un territorio que no se puede habitar, que se puede transitar, estar, ¿sí? Y nunca fijar. La impostura es una manera, es sobre todo una pose que propone un movimiento, que te dice no te puedes quedar así siempre, tenés que moverte. Esa impostura, va a decir Antonio Araujo, un director brasilero que me gusta mucho, dice, actuar es ir hacia el otro mientras se va hacia uno mismo. Esta idea de tensionar. Y a eso llamarle actuación. No es ser o no ser, sino ser y no ser. Generar una tensión incómoda que proponga un movimiento. Ese movimiento será corporal o será mental, del pensamiento, ¿no? Yo tengo que resolver porque hay una tensión ahí que me está demandando poner un sentido, porque no está resuelto. Bueno, llegué bien. Ya no tengo mucho más, tengo más para decir, pero serían 30 minutos más. Entonces no quiero abrir ningún capítulo. Voy a bajar concienzudamente la cantidad de horas de clase. Si se entendió. Sí, tampoco cité solo a Borges. No sé sí, ¿qué tengo que hacer? Hola, Gabriel. Dos cosas. La primera, últimamente yo estoy como, me tiene como dando muchas vueltas la palabra error, ¿sabes? Y que creo que en los procesos artísticos siempre estamos permeados de mucho esa palabra, ¿no? Entonces, ahí me gustaría saber cómo has atravesado lo errático dentro de los procesos y cómo has
sí, ¿cómo has crecido a través del error? Porque yo creo que, pues, o sea, yo últimamente estoy más como en la idea de que los errores son los grandes maestros. O sea, para mí, siempre que veo un error, para mí es como el gran maestro, porque me enseña a dónde no quiero ir, o tal vez a dónde, cómo, o sea, sí, son los grandes maestros. Eso por lo primero. Lo segundo es con la idea de el ser y no ser, ¿no? Por ejemplo, tu poética, dirías que vino, o dirías que tú la buscaste, o cómo fue ese, como ese vínculo. O sea, ¿tú dirías que la poética a un artista le llega, o más bien como que en el camino se va encontrando. Bueno, eso. Bien, eh, voy a intentar responder. Lo del error me parece que es, yo no descubro nada diciendo que es esencial, pero me gustaría decir algo sobre esa esencia del error, que es hacerlo mal nos unifica. Hacerlo mal es sencillo, parece que no, pero hay muchas cosas que no sé que puedo hacer mal, no hay mucho mérito. ¿No? Hacerlo bien también nos unifica. Hay ciertos procedimientos que nos llevan a hacerlo bien. El arte está en un orden en el medio entre el error y el éxito. ¿Sí? Y lo voy a decir, esto es para mí, ¿no? Lo voy a decir de la siguiente manera. Cuando yo escribo una obra, por ejemplo, o hago una obra de teatro, siempre hay detrás, como motor, algo imposible para hacer. Hasta que yo no encuentro algo que no sé cómo hacer, no solo que no sé, sino creo que no es posible, no digo, uy, acá hay trabajo. Ahora vuelvo a esto, pero pondría dos ejemplos. Sábato, Ernesto Sábato, escritor argentino, cuando le mandaban muchos textos jóvenes para leer, y me acuerdo una vez en una entrevista, es que él dice, un joven me envió su nueva novela, es buena, pero él le había contestado algo así como, estamos cansados de ver que sus personajes suben escaleras convenientes. Dice, póngale una vez por lo menos un muro a su personaje, que queremos verlo caer. Cuando uno aprende en la dramaturgia inglesa, por ejemplo, en el Royal Court te enseñaban que el tamaño de los obstáculos pauta el tamaño del personaje. Que si uno tiene obstáculos chicos, el personaje es pequeño. Ahora, si tiene grandes obstáculos, ¿no? Es como diría, Edipo tiene grandes obstáculos, ¿no? Hamlet, entonces, todos los grandes personajes tienen grandes obstáculos. Y la mayoría de ellos no son victoriosos, ¿no? Lo que aprendemos es en su error, en su fracaso aprendemos, ¿no? Voy a decir, la experiencia. Y hay otra cosa esencial. Ninguno de ellos dice, uy, esto es imposible, vamos a hacer otra cosa. Todos lo intentan. Entonces, ahí me parece que hay una idea más útil que la del error. Hay que intentar algo que no se puede hacer. Y en ese intento no importa tanto el fracaso. Uno diría, fracasar haciendo lo posible es de mediocres. La única manera de fracasar es haciendo lo imposible. Es decir, no lo lograste, pero ¿quién lo logró? Entonces, la estrategia para volver soportable el error, que es un estado muy común del teatro, es decir, es muy probable que el teatro no nos salga bien, por muchos factores. ¿Ah? Porque primero tengo que convencer un grupo de gente que tiene otras ideas, que no le sale específicamente lo que quiero hacer, la plata no llega, la gente no entiende. Todo esto va a hacer que mi idea, que era maravillosa, no se hace. Entonces, la estrategia no sería cómo hacer lo que quiero hacer, sino cómo vuelvo soportable si esto no sale. Y volver soportable el error es que la ambición sea algo imposible.
Esto me parece fundamental. Esa ambición es personal, incluso yo diría, no sé si es colectiva. ¿No? A veces sí. Yo, por ejemplo, tengo obras en donde todos, estoy intentando de ver, tienen teorías las obras de, ¿es posible esto? Creo que no. ¿No? Ex que revientan los actores es un ejemplo de eso. Era una alternancia entre comedia y drama que yo creía que ningún actor y espectador, por ende, podía soportar, de pasar de la comedia al drama, comedia al drama, comedia al drama cada 3 minutos. Es decir, al primero es gracioso, después un poco tedioso, al final es insoportable. Bueno, intentémoslo. A veces teoría dramática. En otra obra, por ejemplo, en Ana contra la muerte, yo tenía una imagen muy fuerte de una escena que era, tenía una anécdota en mi cabeza, que era una madre es liberada de la cárcel porque su hijo va a morir de cáncer. Ella está en la cárcel porque trató de pasar droga para pagar el tratamiento de su hijo. La idea era fuerte, pero tenía un problema. Dije, la escena central, que es qué le dice esta madre cuando viene a hablar con su hijo que se va a morir, ella que viene de la cárcel y va a volver a la cárcel, ¿qué se dicen en ese momento? Me parecía imposible de escribir. Me parecía que cualquier intento del teatro por escribirlo era bajarle el precio a algo muy doloroso. Y entonces dije, entonces vamos a hacer teatro. ¿No? Lo digo porque fracasa mejor, la idea del fracaso, la idea de que nosotros no podemos, no somos una película, no dejamos nada fijo, todo se pierde, nunca vamos a ver una obra de Margarita Xirgu, nunca vamos a ver a Shakespeare, nunca van a ver siquiera las obras de sus contemporáneos que no comparten territorio. Se fue para siempre, olvidado. ¿No? Eso es un fracaso, un error del procedimiento teatral. Sin embargo, tiene otra, que es que nos permite que nosotros no nos entrenamos en hacerlo bien. Para hacerlo bien hay otras artes. El cine lo hace bien, fija la mejor escena y te la deja para siempre. El teatro no se trata de hacerlo bien, se trata de intentarlo. Ahora, si intentás, entonces intentá cosas grandes, porque es el intento lo que vamos a valorar, no el logro. ¿No? Bueno, esto sería un poco del error. Creo que contesté algo. ¿Y lo otro qué era? Con el tema de la poética. Ah, está bien. En mi caso cambia. Es decir, que viene muy por el diálogo. A mí me pasaba mucho al principio, me decían, esto que estaba un poco en el resumen de iconoclasta de la familia y los temas, y uno decía, ¿y será? Yo qué sé, nunca, pero a ver, déjame ver. Y entonces uno lo reconoce y dice, bueno, como que uno le pone el cuerpo a algo que dicen de uno y de vez en cuando pasa al revés. Uno quiere proponer temas o quiere proponer una mirada. Yo he tenido en algún momento, por ejemplo, esta pentalogía, la obra esta que estoy presentando aquí, es la quinta de una pentalogía que empezó hace 20 años. Cuando empezó yo no sabía que era una pentalogía, escribí una obra. Pero cuando intuí la segunda dije, uy, tiene una relación. Cuando intuí la tercera dije, es una pentalogía, pero ¿por qué era una pentalogía? Porque había escrito una que se llamaba Us, la segunda se llamaba Or, porque los pueblos eran Us y Or, y dije, bueno, la segunda le tengo que poner Ex, porque si no, tengo 5 vocales, hago 5. Y ya era una manera de tirar para adelante. Cuando llegué a la tercera sentí que mi lenguaje se había agotado, pero me quedaban 2 más. Y por eso me devoré 20 años en encontrarlas. En el ámbito del lenguaje, de la pentalogía, yo sentía que cada vez había más y se quedaba mucho más chico el espacio por donde podía decir algo nuevo. Y sin embargo, ese espacio pequeño, que yo sentía que ya se me había agotado el lenguaje, vamos a llamarlo así, tenía una manera de escribir que ya estaba resuelta, ya no tenía nada nuevo para decir, sin embargo me dio la posibilidad de escribir otra obra que fue Ana contra la muerte, que es una obra que no tiene nada que ver con esto en su formato, ¿no? Estas son obras que mezclan ciencia ficción con temas de actualidad políticos de mi país y que los tensan, ¿no? Los tensan de una manera que suena bonita, pero que para mi ciudad son complicadas, es decir, desaparecidos con alienígenas, el problema de la memoria con la máquina del tiempo, la religión con el fanatismo y los travestis. Son temas que a mí me parece interesante a ver cómo vamos a hacer, no para escandalizar, que es la cosa más infantil, sino para que la gente que afuera se escandalice acá diga, tenés un argumento.
En Ana contra la muerte no hay nada de eso, por ejemplo, ¿no? Y ahí se inauguró de cierta manera como otra poética, podríamos decir, pero no vino de que quería hacer algo, sino de que estaba muy cansado de hacer otra cosa. Dije, bueno, voy a intentar esto. Para mí, la poética o el lenguaje se parece a una biblioteca. Tiene estantes. Y hay días que uno quiere leer de una cosa y hay días que uno no quiere leer y hay días que dice, hoy estoy para este libro que hace tiempo, ¿no? Y ahora solo estoy para este autor. Y a veces yo siento que hacer teatro se parece a eso. Es decir, seguiría haciendo esto y hay días que digo, no puedo hacer más esto. Tengo que hacer, si el teatro no es otra cosa, yo no quiero hacer más. Como Penac, que dice que el primer derecho del lector es no leer, pues el primer derecho de la gente que hace teatro es no hacer teatro, ¿no? Es decir, abandonar. Hola, buenas noches. Antes hablabas sobre dirigir a los actores, como te preguntan por el sentido o porque no entienden una cosa, y como siempre son ellos que buscan, ¿no? Y que creo que, si no me equivoco, esta es la tercera vez que diriges en catalán, ¿no? La que remetin als actors, la historia d'un senglar y ahora Ai, la miseria ens farà feliços. ¿Cómo es como director el hecho de dirigir textos tuyos traducidos al catalán? No sé si en el ensayo, en la sala de ensayo, o cuando te preguntan o cuando lo escuchas se te revelan otras cosas del personaje, de la escena, otros colores, otros tonos. ¿Cómo es el hecho de dirigir en otra lengua? Sí, digamos, ahí hay un primer argumento que sostiene la no comprensión, que es habla en otra lengua, ¿no? Entonces siempre hay como la idea de que, perdón, no entiendo esto porque está en catalán y ellos dirán, ¿cómo era en español? Hay la suposición de que la falta de sentido es por la lengua, ¿no? Y eso calma un poco, como decir, nos permite sentar y ver si realmente ahí el problema es la lengua. Diríamos, el problema de la lengua es un problema creativo, que es el problema de la traducción. ¿Qué quiere decir esto? Es cómo yo paso de un campo semiótico, el pensamiento, a otro campo semiótico, la literatura. Cómo paso de ese campo semiótico, la literatura, al otro campo semiótico, ¿no? La actuación. La traducción, el problema de la traducción de la lengua complejiza ese problema, porque no es un cuerpo que piensa y que habla en mi sistema de simbología, sino que habla en otro. Y que necesita no solo reorganizar lo que dice el papel, sino que necesita reorganizar una lengua. Todos esos problemas son oportunidades, se dice rápido, son oportunidades creativas, pero los actores están muy entrenados en esto, ¿no? Es decir, que si en mi lengua no es posible, que si esa idea es muy bella en español, pero no es posible en catalán, pues una oportunidad creativa para el catalán. Tiene que poner algo que sea superador. No mejor que esto, no justo con esto. Superador. ¿Superador en qué sentido? Para mí esto es muy claro. Teatral. La gente viene a buscar teatro, no viene a buscar una reflexión, un ensayo sobre Calderón de la Barca. Lo iría a buscar, yo se lo recomendaría que lo fuera a buscar un libro, que hay tantos y buenos. Ahora, si viene a una sala, viene a buscar teatro. Y después, si ese teatro está en un contexto de Calderón de la Barca y de la miseria y de una comedia como es esta obra, ¿no? Pues mejor, ¿no? Para que no sea así simplemente... Nosotros nos decimos mucho, estamos haciendo una comedia, ¿no? Ahí la miseria será feliz es una comedia. ¿Cuál es el primer problema de una comedia? La banalización. Sobre todo en una era en donde la gente quiere nuevo, sorpresa, que me divierta y estar entretenido. Para cualquiera que hace una comedia, esta es la complejidad. Que tu obra no se transforme en un chiste de 1 hora y media, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo logro que esto atraviese algún campo que deje la experiencia por más tiempo? Una idea de armonía más compleja, ¿no? Que ojalá, por ejemplo, siempre digo, hay muchas obras, vi muchas obras de teatro, como todo el mundo, pero hay algunas que no me logro olvidar y que han sido reveladoras para mí. Y esas obras en general son obras que no entendí, que me enojaron, que me molestaron. ¿Cómo hago para traficar este mundo de emociones, como el que hoy hablaba? ¿Cómo hacemos para traficar algo de vergüenza en una experiencia? Yo creo que las comedias son buenas oportunidades para eso. Si la gente, esto de Andrés Barba, ¿no? No sé si leyeron La risa caníbal, él dice, la primer comunidad que se forma es la del humor.
me pego y 2 personas se ríen, esas personas que se ríen solas se miran y dicen, entendemos el mundo de una manera que el resto no. Ahí hay una primera comunidad. Esto es muy claro en una sala de teatro, porque cuando vamos al teatro, por más que amemos lo que vamos a ver, siempre vamos con la idea de que, voy a hablar por mí, pero yo siento este olor en la sala. Siento un olor a gente que se quiere ir. Siento que la gente viene por alguna serie de malentendidos, pero está como diciendo, bueno, ¿cuánto dura? 4 horas. Intervalos hay, me voy a poder ir. 1 hora y 20. Divino, bien, esto va a ser. ¿No? Y yo soy así, y yo amo el teatro, pero me dicen que dura 2 horas y media y hay algo adentro que se me muere. ¿Y por qué si a mí me gusta? Entonces, y yo siempre voy a ver un amigo que... Y no iría al teatro, pero bueno, a mis amigos tengo que ir a verlos. Y me siento en la sala y empiezo... ¿no? Como una cosa de, ojalá esté bien, porque... yo le voy a decir que está bien igual, porque es mi amigo, pero ojalá esté bien por él, porque además es tan importante para él o para ellos, no sé qué. Y yo estoy ahí como, bueno, muy tenso y estoy acá. Y cuando la obra empieza y está bien, yo hago esto en general. Estoy así y hago... Cuando algo sucede, yo paso a estar. Mi mente está con esto. Estoy implicado, diríamos. Tiene que ver con la lengua, ¿no? Creo que es una anécdota. Hoy no sé por qué, todo me parece piglia, pero no sé, si no es piglia, la anécdota es buena igual. Que él dice que su mujer se levanta a las 3 de la mañana gritando, llorando. ¿Lo conocen, no? Tiene una pesadilla. Grita a su mujer, casado hace 40 años. Y yo de repente me despierto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Tuve una pesadilla. Bueno, calmate. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, era yo. Estaba en la casa de mi abuela y de repente se acercaba a mi madre y se transformaba en un perro y me mordía. Y dice, y yo que la amo. No me interesa nada lo que me está contando. Es una pesadilla y son las 3 de la mañana. Calmate, volvamos a dormir. Lo sostengo por amor, porque para ella es importante. Dice, pero otra noche mi mujer se despierta otra vez, 4 de la mañana, grita, llora. Parece que es peor. Digo, ¿qué pasa? Una pesadilla, tuve una pesadilla. Le digo, bueno, otra vez. No, pero esta vez es diferente. ¿Pero qué pasó? Esta vez soñé contigo. Se pilea, ahora me interesa. Yo creo que el arte, ¿no? Siempre maneja este problema. Yo voy muchas veces al teatro y sostengo por amor. Sostengo porque es tan difícil lo que hacen, que ¿qué les voy a pedir yo que sé? Estoy ahí donde medianamente esté bien, y porque sé que es tan difícil hacerlo, incluso aquella obra que está bien, no está bien todos los días. Es más, creo que la gente que vemos teatro, esto estaba relacionado con el currículum, es cuando viene alguien, ay, por favor háganme volver acá, pero cuando viene alguien y te dice, a mí no me gusta el teatro, y yo digo, qué vivo. ¿Y a quién le gusta el teatro? A nadie le gusta el teatro. Pero no conozco mucha gente, conozco poca gente y la poca gente que le gusta el teatro es la que lo hacemos. Digo, en general, pongámoslo de otra manera, es ¿qué te gusta? A mí me gusta el cine. Bien. ¿Y qué viste de cine? Y bueno, yo vi Bergman. Claro, viste el cine del mundo. Y de otro tiempo. Y si te gusta la música, escuchaste toda la música del mundo. Y de otro tiempo. ¿Y la pintura? Sí. Y del teatro, solo, de tu época y de tu territorio. Punto. Entonces, el teatro, no solo de mi época y de mi territorio, y de lo que voy. Entonces, el ámbito de ver algo bueno es mucho más difícil, ¿no? ¿Qué nos pasa a los que hacemos teatro? Vemos 2 o 3 obras en algún momento que nos manchan para siempre. Yo estoy convencido que es imposible ver una buena obra de teatro y salir diciendo no me gusta el teatro. El que ve o la que ve una buena obra de teatro, chau, cagó esto. Está manchado para siempre. Es un pozo, no sale nunca más. Y después irá siempre al teatro mendigando una experiencia parecida. Y de vez en cuando tiene algo parecido y dice, está bien, ¿eh? Y cada 10 años ve algo que no... Y se va. ¿A qué era que tenía que volver? ¿Qué de la lengua? Entonces,
Todo este procedimiento de con qué estrategia hago para no sostener por amor, sino lograr que lo que está haciendo el otro, llamémosle actuación, actor, o llamémosle obra de teatro, hable de mí. ¿Cómo hago para sin salir y decir, che, miren, vamos a llorar y reír, pero es sobre ustedes, pero sin decirlo? ¿No? Entonces, esto se trata, por lo menos en la sala de ensayo, se trata de decirle todo el tiempo a los actores y al equipo cuéntenme qué les pasa a ustedes para ver si encontramos cosas que me pasen a mí y sobre eso trabajamos. El problema de la lengua, el problema de escenografía, de vestuario y de actuación, son problemas técnicos, lo vamos a ir resolviendo. Y si no se resuelven, en general la gente nos sale diciendo, ay, qué horrible. Yo he visto obras magníficas con mala escenografía o malos actores. Quiero decir que los actores son casi inevitables, ¿no? Pero malas obras de teatro, de escritas, y he salido y dicho, qué buenos actores. ¿No? Quiero decir que las cosas que no están logradas las vemos cuando no está lo esencial. Si está lo esencial, me acuerdo siempre de ver, por ejemplo, ir a ver un Shakespeare a la Comedia Nacional, y la verdad que no era que no estaba bien, tienen todo para que esté bien. Entonces, pido tanto. El problema soy yo casi. Si no es tremendo, después voy y veo Shakespeare en un grupo de estudiantes, no espero nada, pero logran algo y yo salgo como, wow, estos jóvenes. No es que su obra era mejor que esta, pero tiene la relación con qué están intentando, ¿no? Y a mí me gusta esa ignorancia y me es muy difícil ponerme todo el tiempo en situación. Entonces, para mí es difícil dirigir en español del Río de la Plata, entenderme con mis amigos. Pues es mucho más difícil con los catalanes, como en francés. Pero no por la lengua. Tiene que ver por nunca me voy a poner a la par de la cultura y tengo que encontrar ecos culturales. A veces, muchas veces, descubro que los problemas culturales se repiten. Siempre digo, más allá de la tradición de Cataluña con Montevideo, que se unen hace muchos años, esta idea de no ser el centro, de que hay alguien que ocupa un centro, una capital, y que nos manda y nos dice, ¿el teatro de ustedes es de la periferia? Bueno, los uruguayos somos expertos en eso. Estamos rodeados, tenemos Buenos Aires de un lado, Brasil del otro, Chile, todos países enormes, Europa más allá, Estados Unidos, la periferia de la periferia de la periferia. Podríamos estar lamentándonos ahí o diciendo, no vamos a hacer teatro. Vamos a erigirnos como capital. ¿No? Siempre en disputa y ese desplazamiento lo vuelve interesante. Entonces yo siento mucho, por ejemplo, todo el territorio del humor lo siento muy catalán. Siento que encuentro amigos rápidos en el humor y que ahí hay una comunidad, ¿no? Entonces la comunidad de la lengua tiene sus dificultades, pero la comunidad, por ejemplo, del sentido del humor, vamos a ver, ahora estamos haciendo una comedia, no se ríe nadie y esto se queda a comer. ¿Contesté algo? A mí me toca la ingrata tarea de cortar el momento de preguntas para poder avanzar, pero también la grata tarea de darte las gracias en nombre del CRIP, del Lliure, y no os vayáis porque no acabamos, pero mientras No, yo voy ahí, no me voy, simplemente que saco las cosas. Mientras yo preparo el atrezzo, le damos otro aplaudimiento de agradecimiento. Muchas gracias.